Los psicodélicos son ilegales no porque a nuestro amoroso gobierno le preocupe que vayamos a saltar desde un tercer piso. Los psicodélicos son ilegales porque disuelven las estructuras de opinión y proponen modelos culturales de procesamiento del comportamiento y la información. Abre en tu mente la posibilidad de que todo lo que sabes esté equivocado. Terence McKenna. Bienvenidos a su podcast Experiencia Cero, y el tema del día de hoy va a ser un tema muy interesante, muy bonito, y es acerca de las drogas. Tengo que aclarar que lo que voy a hablar ahorita es mi opinión y un poco de información, y no estoy fomentando el uso de ninguna sustancia legal o ilegal. Tú eres libre de decidir, entonces solamente vamos a ver un poquito de la historia y, como te repito, mi opinión. ¿Ok? Pues fíjate que el otro día estaba viendo en la tele un comercial que seguramente diseñó un drogadicto, porque era una rosa, era una flor que hablaba, y esta flor decía que las drogas eran malas, que no las consumieras, pero ¿verdaderamente son malas? Después de todo, el diazepam, derivado de una droga, se utiliza como tratamiento para personas con crisis epilépticas, ataques de pánico y anestésico para cirugías. Pero mira, si esta misma sustancia se utiliza incorrectamente, podría causar insuficiencia renal, hepática e incluso respiratoria, lo que te podría llevar a la muerte. Por otra parte, no existe una sobredosis de marihuana, por lo que no ocasiona muertes. Sin embargo, el alcohol provoca 2.8 millones de muertes al año, y es una sustancia que puedes ir a comprar a la tiendita de la esquina, o al Oxxo o a cualquier lado, ¿ok? Entonces, ¿por qué unas sustancias son legales y otras no? ¿Quién nos los dijo y por qué? Vamos a hablar un poquito del antecedente histórico que tienen esas sustancias. La mayoría de las culturas, por no decir todas, utilizaron algún tipo de sustancia que alterara su mente, y obviamente dependiendo de la ubicación geográfica era la que tuvieran disponible, y el uso de esas sustancias en las culturas era muy variado. Primeramente, claro, como un uso comestible, después se dieron cuenta que podía ser tratado como un tratamiento médico, inclusive las llegaban a utilizar como un tratamiento espiritual. Ese tratamiento que le daban los chamanes o la autoridad que pudiera usar esas sustancias, le daba un uso muy sagrado, muy importante. Ahora, no vayas a creer que las personas las usaban y las ocupaban para drogarse, así como tus amigos que hacen sus live en Facebook grabándose, fumando marihuana, ni mezclaban jarabe para la tos con Sprite para crear esta bebida. Que, por cierto, el jarabe para la tos que venden en México no sirve para hacer lean porque no tiene codeína. A lo mejor el que venden en Estados Unidos, allá sí está permitida que el jarabe para la tos tenga codeína, que es la sustancia que te pone. Entonces no, el que vas a ir a comprar aquí a Farmacia del Ahorro no tiene codeína, no seas tonto. Mejor ni la hagas, te vas a ver ridículo. Y los que dicen que según eso que los puso y que se siente bien chida, son mentirosos, porque ni siquiera tiene esa sustancia. A lo mucho te da sueño ya. Ahora, ¿qué estábamos? Ah, sí, en la historia. Bueno, de ahí su uso se fue modificando en cada país. Se fue aceptando, se fue legalizando, y en algunas partes se fue prohibiendo dependiendo de la regulación de las leyes. No se puede hablar de una fecha exacta en la cual digamos a partir de esta fecha era ilegal y a partir de esta otra era ilegal, porque hubo muchas restricciones a lo largo de la historia. Desde el antiguo Egipto ya había leyes que prohibían el uso de ciertas sustancias. En Asia, por ejemplo, en 1800, por los 1800 duró, dependiendo de la cita, vas a ver que dura varios años, la guerra contra los opiáceos en Asia. En México también, ¿no? Recién la conquista, la provisión de ciertos hongos y llevar sustancias como la marihuana a Estados Unidos. Entonces, la ONU, por ejemplo, en 1961 también hizo ha ido haciendo varios consensos acerca de qué sustancias se pueden o no se pueden utilizar. Entonces no hay una fecha exacta en la cual digamos a partir de esta fecha se legalizó o se prohibió las sustancias. Más bien dependiendo en cada país y a lo largo de las fechas se fue modificando, ¿ok?
Entonces, a partir de esas fechas empezaron a haber personas que decían que unas drogas eran buenas y otras eran malas, unas se podían utilizar, otras no tanto, pero algo importante aquí y hablando esto de drogas buenas y malas, es que yo no diría que existe tal. Yo no me atrevería a decir que ciertas sustancias son buenas y otras malas. Más bien creo que va a implicar 3 factores muy importantes. Una es la sustancia que estás consumiendo. 2, las circunstancias en la cual lo estás consumiendo. Y 3, Tú como persona, ¿cómo vas a reaccionar a cierta sustancia? Ya considerando esos 3 factores, estamos hablando de un infinito de posibilidades de lo que puede suceder, tanto en como la acción que tiene la sustancia, tú cómo la vas a recibir y en qué circunstancias las vas a estar ocupando. Mira, un ejemplo muy grande para que lo puedas entender un poquito mejor. Por ejemplo, de la cocaína, de la planta de cocaína, se extrae las sustancias y se utiliza para medicamentos que tratan enfermedades respiratorias. Entonces, por ejemplo, pone tú que tienes cierta enfermedad, ya pagas tus 25 pesos en el Dr. Simi, no creo ya son 30, pagas tus 30 pesos con el Dr. Simi y te va a dar un medicamento el cual se extrajo su principio activo de la planta de la cocaína, ¿ok? En este caso, si tú estás consumiendo eso, pues va a ser una sustancia, un medicamento que te está ayudando, que te está salvando la vida. Pero ahora, por ejemplo, pongámoslo en el siguiente contexto. Imagínate que estás en una fiesta y estás con tus amigos y alguien te ofrece inhalar cocaína, ¿no? Ya el preparado como lo conoces a lo mejor como la droga. Entonces, bajo ese contexto podemos hablar, ya no tienes una dosificación exacta, ¿ok? No sabes exactamente con qué otras sustancias fueron revueltas. Y aparte, si no sé, si lo mezclas con alcohol o estás en una situación de que viste a tu ex que está en el mismo antro que tú y trajo a su novio, ¿no? O algo por el estilo y te enojas y lo quieres golpear o sales de ahí en tu coche conduciendo, pues entonces ahí estamos hablando de otros factores en los cuales puede ser peligroso y estamos hablando exactamente de la misma sustancia. Entonces tú dirías, bueno, entonces a una persona le salvó la vida y a otro lo llevó a la muerte. Es la misma sustancia, entonces es a lo que yo me quiero referir. No es buena ni mala, más bien estamos hablando en qué circunstancias lo estás consumiendo, ¿ok? Entonces, dependiendo del contexto, es si te va a beneficiar o si te va a hacer daño. Por eso es que no me gusta clasificar que ciertos químicos, ya sean naturales o sintéticos, sean buenos y otro grupo sean malos, ¿ok? Lo que estamos hablando es que la situación en la que lo consumes es lo que la va a definir como peligroso. Ahora, algunos defensores del uso de ciertas sustancias pueden decir que el efecto hace que te sientas bien, ¿ok? Inclusive, por ejemplo, el texto que leímos al principio fue de un filósofo y usuario de estas sustancias llamado Terence McKenna. Hay muchos videos en YouTube acerca de él. Él habla pues en inglés. La mayoría están subtitulados y hay algunos que inclusive están doblados, así que date la oportunidad para que puedas aprender un poquito más del tema. Y por ejemplo, en algunas de sus conferencias habla que pues te da una mejor perspectiva, ¿no? Inclusive te ayuda a desarrollar de mejor manera tus habilidades artísticas. Puede ser también de socialización, incluso para la resolución de conflictos, ¿no? Para resolver tus problemas, para tener una mejor concentración, en fin, pues te va a hacer sentirte bien. Aunque, como dijimos, dependiendo del contexto, también puede suceder lo contrario y va a hacer que tengas, dependiendo, puede ocasionar crisis nerviosas, paranoia, delirio de persecución, de las peores experiencias que jamás hayas tenido, ¿ok? Entonces tenemos estas dos opciones: o me va a ir súper bien, o voy a tener un viaje muy placentero, o va a ser de los peores que haya tenido jamás, ¿no? Y algo que jamás hubiera querido que pasara. Entonces, yo creo que hay que analizar esas circunstancias, ¿no? Si a lo mejor
tú dices, bueno, es que sí, quiero desarrollar mis habilidades o quiero resolver mis problemas, cosas por el estilo, pues mira, yo creo que hay formas mejores de hacerlo. Si tú quieres efectivamente desarrollar tus habilidades, pues hay otras alternativas, como lo que es, no sé, la práctica, cuestiones como si quieres mejorar la concentración, pues puedes meditar. Si quieres desarrollar cierta habilidad, pues puedes practicar. El beneficio de no usar sustancias es de que, por ejemplo, supongamos una persona que dice, no, es que yo soy mejor en los deportes cuando tomo esa sustancia, sí, pero si en algún momento la tienes que dejar de ocupar, ahí se fue tu habilidad, ¿no? Ahí se fue lo bueno que eras. Pero si, por ejemplo, tú entrenas de mejor manera, pues esa habilidad se va a quedar en ti y no va a depender de un agente exógeno. Muy bien, entonces para mí eso es de mejor manera, ¿no? Que tú tengas esa habilidad, que la desarrolles por ti mismo. Te va a llevar más tiempo, a lo mejor te va a costar más trabajo, pero mira, va a ser una habilidad que difícilmente la vas a poder perder. Ahora que estoy diciendo esto, me acordé de una experiencia, se las voy a contar rápido. Y cuando iba en la universidad, había salido ahí enfrente a comer tacos. Estaba yo solo y ya me estaba comiendo mis tacos y estaba una maestra, bueno, llegó una maestra de la universidad y aparentemente ya conocía al señor que vendía los tacos, porque le empezó a hablar bien, y la maestra le preguntó, ay señor, ¿por qué no vino tales días? Porque yo quería venir a comprarle y no estaba. Y el señor le dijo, no, es que me fui a un retiro espiritual allá en San Luis Potosí, y le empezó a hablar. Y la maestra dice, ay, a ver, cuéntame de su retiro. Dice, pues mire, nosotros fuimos allá a San Luis Potosí, fuimos a tal ubicación y nos dieron a probar lo que es la sustancia de bufo alvarius. Que esta sustancia, bueno, es una toxina que saca un sapo, y por así decirlo, el principio activo es DMT, que ahorita vamos a hablar un poquito más del DMT. Y él afirma, y va relacionado a experiencias que han tenido otras personas de otras culturas, de otros países, y es muy curioso, ¿no? Porque si todos tienen un contexto distinto, todos llegan a tener el mismo viaje, es algo igual a considerar. Y este hombre decía que es una experiencia muy buena, que te abre tu tercer ojo y que puedes ver la realidad, que lo que estamos viviendo, tú lo que estás viendo, sintiendo, no es la realidad, sino que es como una simulación, y hay una realidad todavía más grande, que puedes estar cara a cara con este ser creador, con esta conciencia suprema, y bueno, ya lo describe, él lo va describiendo como él lo experimentó, y dice, no, es que está muy padre, porque inclusive los monjes, hay monjes que llegan a meditar durante años y años, y ellos llegan a liberar esta misma sustancia, el DMT, por sí solos, debido a la glándula. Tenemos una glándula en el centro de nuestro cerebro, y ellos después de muchos años de meditación la llegan a liberar por sí solos, y pueden tener este mismo viaje. Entonces tú, en vez de pasar todos esos años de meditación, solamente vas a este retiro y tienes la misma experiencia que ellos pueden tener. Y ahí es donde la maestra le dice, pues es que eso es donde yo lo veo mal, porque ellos se prepararon durante años para poder llegar a ese momento, para poder llegar a esa iluminación, para poder estar ante ese ser creador. ¿Qué tal si tú vas y no tienes nada que ofrecer? ¿O que tú vas con tu conciencia sin estar preparada, y frente a qué te vas a encontrar? No sabes qué va a haber del otro lado. Y bueno, ellos estaban platicando, ya después yo terminé de comer mis tacos y me fui, tampoco me iba a quedar ahí escuchando, pero es muy curioso, ¿no? Digo, tanto ambas personas tienen, yo creo, una parte de verdad en lo que dicen. Por ejemplo, esta señora hablaba acerca de que el DMT era producido por el mismo cuerpo, y sí, efectivamente hay, como te decía, la glándula pineal en el centro de nuestro cerebro, que inclusive por ya culturas muy antiguas había estado estudiando desde los egipcios. Por ejemplo, el símbolo del ojo de Ra en parte hace referencia a esta glándula, desde los monjes tibetanos, algunas interpretaciones de los indígenas aquí en América. Entonces, y ya comprobado, digo, si tú no eres como una persona que crea mucho en ese sentido, si lo quieres ver ya a un punto científico,
está comprobado que tú al momento en el que naces y en el momento en el que vas a morir, tu cuerpo segrega DMT. Han encontrado sustancias de DMT en tu cuerpo, o sea, tu mismo cuerpo la produce. No es una sustancia ajena, es una sustancia que, igual que cualquier otra hormona de tu cuerpo, la puedes producir. Y tienes asegurado 2 viajes, uno en el momento en el que estás naciendo y uno en el momento en el que vas a morir. A mí se me hace en lo particular muy interesante. Inclusive nos podríamos hacer ahí la pregunta, ¿no? De por qué una sustancia que yo mismo produzco, ¿por qué llega a ser ilegal? ¿No? Es como decir que la saliva es ilegal, el sudor es ilegal, las lágrimas no están permitidas, pero pues es una parte de tu mismo cuerpo, ¿no? No, ni siquiera es algo que vas a recolectar de otro lugar, es tu mismo cuerpo segregándola. Y por otra parte, lo que decía esta maestra es que efectivamente las personas que llegan, y sí está demostrado también que personas que meditan y oran llegan a segregar esas sustancias. Y no sé si tú has conocido o tú mismo hayas tenido una experiencia fuera de lo habitual, pero las personas que llegan a tener esto han estudiado su sangre y tienen efectivamente esa sustancia de DMT. Y digo, pues esas personas que llegan a orar o llegan a trabajar mucho para conseguirlo, pues se están preparando. Velo de esta manera. Es como si tú estudias una licenciatura, una ingeniería, y pasas 4, 5, 6 años preparándote para que un día a ti te pongan frente a un paciente, te pongan frente a un cliente, te pongan frente a un aparato y lo resuelvas. ¿Qué pasa si tú nunca estudiaste, fuiste a Santo Domingo, compraste tu título y al día siguiente te ponen a resolver un problema? No vas a saber qué hacer, te va a costar trabajo, o a lo mejor te vas a poner nervioso y lo vas a echar todo a perder. Pues eso mismo es como lo que yo entiendo que decía la maestra. ¿Cómo puedes llegar a ese grado de conciencia sin haberte preparado, ¿no? Estas personas que oran y meditan años y años y su cuerpo llega a producir esa sustancia y que tú solamente la llegues a consumir y de un momento a otro ya estés frente a esto, pues podría ser algo peligroso, ¿no? O no sabes qué te vas a enfrentar del otro lado, no tienes una preparación, ¿cómo te vas a enfrentar a eso? Entonces creo que esos son dos puntos muy importantes a considerar en esa situación. Y específicamente con esta sustancia, que bueno, yo la considero muy interesante, se han hecho otro tipo de estudios en el cual personas con tratamiento con DMT, inclusive con marihuana, han dejado adicciones a drogas más fuertes como la cocaína, la heroína y las metanfetaminas. Por ejemplo, solamente tienen experiencias, no sé, con DMT cada 6 meses, pueden hacer su vida cotidiana y después nuevamente regresan, toman su dosis de DMT, tienen un viaje de un día y regresan a sus experiencias. Digo, independientemente de lo que tú puedas pensar, pero hay testimonios de personas que dicen, no, pues yo era adicto a la cocaína, era adicto a la heroína, no lo podía dejar, inclusive es muy difícil que alguien pueda dejar alguna dependencia como esta, entonces tiene una experiencia de este tipo y lo dejan completamente, algo que todavía no se puede explicar muy bien, pero igual ese es un punto, si tú quieres investigar un poquito más a fondo, pues podría ser muy bueno. La desventaja que yo veo con ese tipo de tratamientos es de que, como te había dicho, dependiendo de la cultura, pues puede llegar a ser la interpretación y en eso hay que tener cuidado. Ya dependiendo si te guía un chamán, un brujo, un filósofo, dependiendo, pues te va a querer dar la explicación que él interpreta. Estamos hablando que cada mente es un mundo de posibilidades y que cada uno podría llegar a tener una interpretación distinta. Y esto está atado a que cada quien lo puede dar a entender como más le convenga, ¿no? Entonces también eso es como un punto a considerar. Ahora, nuevamente quiero dejar claro que no estoy a favor del consumo de ninguna de esas sustancias. Creo que, como te dije, pues tú mismo puedes llegar a desarrollar estas habilidades que sí te van a llevar a tomar más tiempo, pero bueno, vas a estar mejor preparado. Pero tampoco quiero dar a entender que hay que encasillarnos, que es algo que es malo per se. Es algo malo y punto, ¿no? Pues mira, como te dije, es dependiendo mucho del contexto en lo que se utiliza.
Ahora, algo que también lo puede definir como malo o como bueno es la facilidad de adicción. Pues tu cuerpo segrega varias sustancias, serotonina, dopamina, noradrenalina, etcétera, y esas sustancias pues te dan ya sea un subidón o un bajón en alguna de esas sustancias, que es lo que los vuelve adictivas. El cerebro se empieza a acostumbrar a tener siempre niveles altos, por ejemplo, de dopamina, o se acostumbra a tener ciertos niveles bajos de otra sustancia para que se sienta bien, y pues el cerebro se empieza a acostumbrar. La desventaja de eso es de que cada vez necesita el cuerpo más de esa sustancia, necesita estar siempre en este estado, y es lo que crea lo que es la adicción. Y ahora, para dejar una adicción llega a ser bastante difícil. Entonces eso es también un punto a considerar, y es de lo que más se discute en las cámaras de diputados, de gobiernos, o cómo se maneja en cada país. ¿Qué tan viable, ¿no? O sea, ¿es una sustancia adictiva? No lo es tanto, aunque digo, también hay que considerar, hay sustancias que son mucho más adictivas, como por ejemplo la coca, ¿no? El azúcar, esta droga que sí va a sonar así como de tía, ¿no? Así de, ay no, hijo, el azúcar es muy mal, pero pues sí, o sea, el azúcar pues te crea esos mismos efectos, ¿no? En tu cerebro. Inclusive hay un experimento por ahí también, no sé si está en YouTube, yo lo vi en internet, pero no me acuerdo en qué página, donde a unos ratoncitos les daban cocaína y les daban azúcar, y después de tiempo preferían el azúcar en lugar de la cocaína. Entonces imagínate, ¿no? Y es algo que seguro tú ahorita en tu refri o en tu alacena tienes algo con esa sustancia. Entonces, porque eso sí está permitido, ¿no? ¿A quién le conviene que sea permitido? Entonces, también me gustaría contarte acerca de una experiencia personal. Por ejemplo, hace el año pasado estuve en tratamiento con la nutrióloga, pues porque estaba preocupado por mi salud básicamente, y después de era básicamente modificar los hábitos alimenticios, y al principio, como sabemos, siempre es lo más difícil. Me recetó unas pastillas. Estas pastillas eran derivados de anfetaminas, y pues me puse a investigar un poquito, y sí, causaba en el cerebro efectos como por ejemplo ciertas sustancias, pues sí, valga la redundancia, derivados de las metanfetaminas. Y me dijo la doctora, mira, te la tomas de esta manera, te la tomas en la mañana, ya no te la vayas a tomar en la tarde si se te olvida tomarte en la mañana, porque no te va a dejar dormir. Y un día, pues el día que las fui a comprar saliendo del trabajo, más o menos eran las 4 de la tarde, y se me ocurrió tomármela, y efectivamente no te deja dormir, pero no te da un subidón así como que estás haciendo cosas y me haya puesto a correr o algo, sino simplemente no te da sueño. Y por lo que investigué, también son esas sustancias que toman, por ejemplo, personas como veladores o como traileros, que tienen que estar despiertos toda la noche y las empiezan a consumir, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me la recetó un médico, y como un tratamiento, ¿no? Pero también se podría llegar a utilizar, por ejemplo, estudiantes de ciertas carreras, más común en medicina, me lo dijo una amiga, pues porque ellos tienen un poquito más de facilidad de conseguirlas. Las utilizan porque según pueden estudiar toda la noche, y al siguiente día ya van y presentan sus exámenes y como si nada. Y sí, efectivamente te da una capacidad mejor de concentración, no te da sueño, no te da hambre, o sea, como que eres un superhumano sin defectos. O sea, puedes estar todo el día sin comer, puedes estar todo el día sin dormir, y te concentras súper bien, es en serio. Y nuevamente, no estoy diciendo que sea bueno consumirlas, porque a lo mejor estos chavos, si las siguen consumiendo, va a haber un día en el que ya su cuerpo no las va a poder tolerar y ya no las van a poder consumir. ¿Y qué pasó con su capacidad de concentración? Pues nunca la desarrollaron y la van a perder, ¿no? Entonces, como lo estaba diciendo, es dependiendo de las circunstancias en las cuales tú las consumas. Algunas te las receta un médico, te benefician, algunas las puedes conseguir de otra manera, no te hacen tanto bien. El chiste, y va a ser la misma sustancia. Aquí lo que quiero recalcar nuevamente es que va a depender en las circunstancias en las que la consumas. Y aquí, robándole una cita al doctor Drew Pinsky, dice: no hay drogas buenas ni malas, son las circunstancias en las que las consumes. Y
Pues es en lo que yo creo, ¿no? Este fue el podcast del día de hoy. Un poquito más largo. Ahora ya los voy a escribir mejor. Los primeros dos un poquito más cortos, porque también era como empezando a checar esto del audio, el micrófono y todo. Pero ya los voy a escribir mejor. Los otros la verdad los saqué muy rápidos y escuchándolos ya previamente digo, como que no quedaron tan chidos, pero voy a hacer mejores investigaciones y igual, si tienes una opinión, comentario, son bienvenidos todos. Muchas gracias a los que me han comentado y me han dado su opinión, es muy valorada por mí. Les agradezco a todos los que se han tomado unos minutos de su tiempo. Y ya saben, está disponible, si lo ocupas en YouTube, quiero que sepas que está disponible en Spotify. A lo mejor ya lo puedes escuchar mientras, no sé, estás haciendo el quehacer o vas en camino a tu escuela, trabajo, lo que sea. Y si a lo mejor lo que escuchar en YouTube, pues ya sabes, también está disponible en YouTube. Te agradecería mucho si te gustó que lo compartieras, a lo mejor a alguien también le puede servir. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.